En el presente vídeo vamos a hablar acerca del libro de Aronson, El animal social. Daremos hincapié al capítulo 2, el conformismo. Ser un animal social te lleva a vivir en un estado de tensión entre valores asociados a la individualidad y a valores asociados al conformismo. ¿El conformismo es bueno o malo? Por un lado, llamar a alguien individualista o inconformista lleva a la connotación de buena persona y, además, en nuestra cultura, ser llamado conformista es ser considerado una persona inadecuada. Por otro lado, se puede usar palabras sinónimas que implican imágenes muy distintas. Por ejemplo, se puede usar desviado para el inconformista y miembro de un equipo para el conformista. Viéndolo así, parece que el desviado no es bueno y que el miembro de un equipo no es malo. De esta manera, aparece una incoherencia en el modo que tiene la sociedad de ver el conformismo y el inconformismo. Ahora bien, veremos un ejemplo. Kennedy publicó un libro que fue un best-seller de la década en lo que alababa a los políticos que se mostraban inconformistas por su osadía o oponerse a las presiones sociales y negarse al conformismo. Pero de este modo estaba defendiendo a las personas que se negaban a ser buenos miembros de un equipo. Las reacciones ante este libro no fueron muy positivas. El inconformismo solo puede ser alabado tiempo después de llevar a cabo su inconformismo, pero no puede ser alabado en el mismo momento en que se está oponiendo al resto de las personas. Por otro lado, hay situaciones en las que el conformismo resulta muy deseable y donde el inconformismo sería un absoluto desastre. Por ejemplo, si alguien de repente decide que está harto de ser conformista y hace lo contrario a los demás, no está mostrando su independencia, sino que muestra su anticonformismo. No obstante, también hay situaciones en las que el conformismo resulta un desastre. Un ejemplo sería el círculo que rodeaba a Hitler. En esta atmósfera, incluso las peores situaciones y actuaciones parecían razonables debido a la falta de desacuerdo de opiniones. Tenían prohibido estar en desacuerdo y esa ilusión de unanimidad impedía a los individuos pensar en la posibilidad de que existieran otras opciones. Ahora bien, nos centraremos un poquito más en la definición de lo que es el conformismo. Por ende, esta es como una conducta u opiniones de una persona como resultado de una presión real o imaginada de personas o grupos de personas. Como consiguiente, tenemos las variables que incrementan o reducen el conformismo. Como una de las primeras variables tenemos la unanimidad o la falta de unanimidad en la opinión mayoritaria. Son los dos factores cruciales. Si el sujeto tiene un solo aliado que dé la misma respuesta correcta, su tendencia al conformismo se reduce fuertemente. Del mismo modo, si hay alguien que dice otra respuesta errónea, diferente a la que dicen los demás, también se reduce la tendencia al conformismo del sujeto que cree en la respuesta correcta. Una de las segunda variable es el tipo de persona que es el individuo. Los individuos que tienen una visión pobre de sí mismos tienden mucho más a plegarse a la presión del grupo que aquellos con una autoestima elevada. Lo que es más, en una tarea específica, la autoestima puede verse influida por una de la situación determinada. Además, existen importantes diferencias culturales. Por ejemplo, el conformismo se da más en las sociedades colectivas que en las sociedades individualistas. También hay una pequeña diferencia de género, ya que las mujeres tienden a ser más conformistas. Esta diferencia es mayor cuando el investigador es varón o cuando la tarea que tiene que realizar el grupo presenta un sesgo masculino. Como última variable tenemos la composición del grupo que ejerce la presión. Un grupo será efectivo para inducir el conformismo si está constituido por expertos. Los miembros, tanto individual como colectivamente, son importantes para el individuo.
Los miembros, tanto individual como colectivamente, son de algún modo comparables al individuo. Los factores vinculados al conformismo son semejantes cuando la fuente de influencia se sitúa en el individuo en lugar de un grupo, de modo que es más probable que nos mostremos conformes con la conducta o las opiniones de un individuo que es semejante o importante para nosotros, o que aparente ser un experto o una autoridad en una situación determinada. Por ejemplo, si le hace más caso siempre a un hombre con uniforme. Recompensas y castigos frente a la información. La conducta de otros pueden ser convencerle de que su juicio inicial era erróneo. Pueden querer evitar un castigo, como el rechazo o el ridículo, u obtener una recompensa, como el amor o la aceptación del grupo. El conformismo, nacido de la observación de otros con el propósito de obtener información sobre la conducta más adecuada, tiende a tener ramificaciones más poderosas que el conformismo motivado por el interés de un ser aceptado o de evitar un castigo. Una ramificación seria del miedo, un agente punitivo. Si una persona está en una situación ambigua donde debe utilizar la conducta de otras personas como pauta para la suya propia, es imposible que repita la conducta recién aprendida directamente en ocasiones similares posteriores, eructar después de las comidas. Así será menos que más tarde reciba pruebas evidentes de que sus acciones fueron inapropiadas e incorrectas. La influencia social y emociones. Las personas pliegan a otros, incluso en la hora de atestiguar algo tan personal como sus propias emociones. Una emoción tiene un contenido de sentimientos y un contenido cognitivo. Una emoción requiere una excitación fisiológica y una etiqueta. Por ejemplo, interpretamos una respuesta como miedo solo al hacernos conscientes de estar en una presencia de un estímulo productor de miedo, por ejemplo, un oso feroz. Si experimentamos una excitación fisiológica, faltado el estímulo apropiado, experimentamos de Scott y Singer. Ocurriría lo siguiente: cuando la realidad física es clara y explicable, en caso de los sujetos que habían sido informados de síntomas, las emociones de los sujetos no resultan gradualmente influidas por la conducta de otras personas. La influencia social, vida o muerte. De manera que la influencia de otros, sea intencional o no, puede tener un efecto importante sobre la conducta de una persona. Estos efectos también pueden tener importantes consecuencias no deseadas por la sociedad. Un ejemplo es la investigación de Craig Haney. Respuesta a la influencia social. Si el individuo estaba motivado por recompensas o castigos o por una necesidad de conocer. Si la relativa permanencia de la conducta conformista. Entre las principales respuestas tenemos la sumisión, identificación e interiorización. La sumisión, este término describe muy bien la conducta de una persona motivada por el deseo de obtener una recompensa o evitar un castigo. Identificación. Es una respuesta a la influencia social provocada por el deseo de que un individuo tiene de parecerse a quien le influye. Al igual que en la sumisión, el individuo no se comporta de un modo específico porque la conducta sea intrínsecamente satisfactoria. Adopta una conducta concreta porque la sitúa en una relación satisfactoria. La interiorización es la respuesta más permanente y más profunda a raíces de la influencia social. El móvil para internalizar una creencia específica es el deseo de estar en lo cierto. La sumisión es el poder de quien influye para recompensar la sumisión y castigar la insumisión. Identificación, este es el atractivo de la persona con la cual se identifica el individuo, puesto que el individuo se identifica con el modelo, quiere tener sus mismas opiniones. Y la interiorización es la credibilidad.
En concreto, la credibilidad es quien suministra la información. Como último punto, vamos a ver cómo la obediencia está como forma de sumisión. Principalmente vamos a ver lo que es el experimento de Milgram, que esta es las simplificaciones. Una proporción grande de personas infligirá daño a otras con tal de obedecer a la autoridad. La obediencia en los experimentos de Milgram, hubieron quienes se negaban a continuar. El espectador no comprometido como conformista, la probabilidad de recibir ayuda por parte de los espectadores es mayor en escenarios no urbanos.